Buenos días. Gracias a Dios, otra vez estamos vivos y en un buen lugar y haciendo una de las mejores cosas que pudiéramos estar haciendo mientras estamos vivos. Ahorita nos vamos a disponer a analizar un texto de las Escrituras como solemos hacerlo y voy a orar. Y para esto me gustaría que ustedes estuvieran de pies y inclinamos nuestros rostros al Señor, rogándole que según su plan nos permita tener ahorita la claridad que necesitamos tener de su palabra. Padre, bueno, te doy gracias porque por la misericordia tuya seguimos vivos, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, porque así es tu naturaleza, así es tu carácter. Y nosotros, tus hijos, Señor, disfrutamos de esa fidelidad tuya. Gracias porque la misericordia tuya es nueva para nosotros cada instante de vida. Cualquier hálito de vida que tenemos, Señor, es evidencia de que has sido misericordioso con nosotros y nos permite disfrutar de esa misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, alabarte, cantar estos cánticos, estos himnos para ti, Señor, reconociendo lo que tú eres y lo que tú haces a nuestro favor, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser, Señor, nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro guía en este mundo, Señor. Rogamos que como Padre, como Salvador y como guía nuestro, Señor, nos permitas tener claridad de tu palabra y que lo que nos enseña, Señor, que es para nuestro bien y para la gloria y la honra tuya, Señor, pueda ser evidente en nuestro diario vivir. Aliméntanos con tu palabra y glorifícate en estos momentos en medio de tu iglesia aquí congregada. Dándote gracias te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Gracias. Bien, estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos y estamos diciendo el domingo anterior que comenzamos a mirar este capítulo, que en este capítulo se presenta un énfasis particular en cuanto a lo que es el término que está relacionado con el infundir ánimo. Es un término en el Nuevo Testamento que es usado también para referirse al Espíritu Santo como el Paracleto, y lo fundamental del término, que es traducido en algunas partes del Nuevo Testamento como consuelo, como ánimo, como confortar, como exhortar. El énfasis de ese término es el acompañamiento. El énfasis es estar al lado de alguien para infundir ánimo, para llegar a su socorro, llegar a su ayuda, llegar vamos a decir, a su defensa. Y eso es el papel fundamental que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando Cristo habla de que viene el Espíritu Santo, Él habla, viene otro consolador, alguien que va a estar al lado de ustedes para hacer lo que es necesario y así desarrollarnos en la vida cristiana. Entonces, en este capítulo, de Hechos, el capítulo 20, ese término es fundamental. En este término aparece aquí desde principio a fin, y en otro donde no aparece así con claridad, la idea de él viene arrastrada de ese término desde el versículo 1 hasta el final. En definitiva, el capítulo hace referencia a que es necesario ese aspecto del acompañamiento que debe existir dentro de la iglesia. En primer lugar, porque nosotros tenemos el acompañamiento de Dios en todas nuestras tribulaciones. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él está en ese contexto de paracleto, en ese contexto de estar al lado, ayudando. El trabajo de Él es acompañarnos en cada una de las situaciones de vida para que experimentemos el aliento, el ánimo que es necesario para vivir cualquier situación de vida. En el contexto, la otra cosa es el ejercicio de ayuda mutua, y eso implica acompañar a las personas. En el Nuevo Testamento eso se presenta aquí. Entonces aquí se habla de eso. Y uno de los aspectos fundamentales en ese sentido es el papel que tiene la palabra de Dios para consolar. Entonces, una forma de nosotros poder
experimentar vida de iglesia es acompañarnos. Y aquí se evidencia, como estamos comenzando el domingo anterior, en los primeros 6 versículos, cómo Pablo infundió ánimo a las congregaciones. Dice que les exhortó con abundancia de palabra. Habla en 2 contextos, en 2 grupos diferentes. El énfasis de estar al lado de ellos y usar las escrituras para confortarles, para consolarles. De aquí en adelante, en esto vamos a analizar hoy, si Dios así nos lo permite, los versículos 7 al versículo 12. Y el énfasis aquí no cambia, es el mismo énfasis y está relacionado con un contexto cultico. Aquí se habla de un contexto cultico. No nos da detalles de todo lo que hacían ellos en esas reuniones, pero sí nos deja ver algunas de las cosas que eran prioritarias en esas reuniones y el objetivo que había en esas reuniones. De pronto, en otras partes del Nuevo Testamento se hace algunos énfasis más de qué era lo que esas personas o los creyentes en el primer siglo hacían en sus diferentes reuniones. De pronto vemos en 1 Corintios algunos datos así particulares, que cuando ellos se reunían, alguno tenía esto, el otro tenía esto, y decía, hágalo todo decentemente y con orden, háganlo para edificación. De pronto leemos allá en Santiago, que dice que si al grupo llega alguien que está vestido así, ustedes dicen siéntese acá y al otro dice siéntese allá. Eso nos indica que ellos tenían unas reuniones organizadas, planificadas, establecidas, estructuradas, como nosotros lo tenemos hoy. Y en el Nuevo Testamento no existe un texto que diga así se reunían y esto era lo que hacían. Porque el contexto principal que presenta el Nuevo Testamento no está concentrado en esto. Por eso no hay tanto detalle. El contexto principal del Nuevo Testamento es fuera de estas reuniones. Y eso es lo que estamos tratando de insistir para que, sin dejar de hacer lo que hacemos, nos enfoquemos en lo que es más bíblicamente hablando el énfasis que Dios tiene con su iglesia. Porque así se registra en las Escrituras. Y lo que estamos tratando de hacer es mirar un poco hacia eso. Entonces, vamos a mirar en los versículos, como dije, versículos 7 al 12, lo que es en un contexto cultico, cómo se da. Algunos detalles de acompañamiento que traen consuelo, que traen ánimo, que traen fortaleza, que traen exhortación. Pero antes vamos a recordar lo que ya, para seguir la línea. Entonces, según lo anterior, lo que dice el texto es que pasados los días de los panes sin levadura, ellos navegaron de Filipos y llegaron a Troas. Entonces, en estos momentos, la historia está concentrada en Troas. En la ciudad de Troas, en la congregación de Troas, se va a dar el relato que viene ahora. Y lo voy a leer. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bien, hay algunos detalles que yo quiero resaltar aquí y que podamos sopesar y confrontar con lo que nosotros tenemos organizado, creado, pero que nosotros podamos ir asociando nuestros pensamientos e ir asociando nuestros itinerarios, e ir asociando nuestras agendas con lo que presentan las Escrituras y agregándoselo a lo que ya tenemos establecido, para no decir vamos a abandonar esto así, sino agregándoselo a eso. Y la invitación en ese sentido es que vayamos agregando lo que Dios está diciendo a las cosas que nosotros nos hemos creado. Esa es la idea. Diga, bueno, hemos establecido,
Pero Dios dice que hay que hacer esto. Bueno, vamos a agregar a la agenda nuestra, vamos a agregar algo que Dios dice que se debería hacer. Debería ser lo contrario, ¿verdad? Primero mirar qué es lo que Dios dice y después, si queda espacio, poner algo de lo que nosotros nos creamos. Pero aquí vamos a hacerlo, vamos a comenzar por nuestra debilidad y carnalidad, vamos a comenzar por el otro lado. Bien, detalle que quiero que tengamos en cuenta aquí. Los versículos 7 y 8, aquí se habla de lo que es una ambientación en un culto cristiano. ¿Cómo eran allá las cosas? No se nos da mayor detalle ahí, como estoy diciendo. Pero mire lo que dice. Ahí dice el primer día de la semana. Ya eso nos dice muchas cosas. Recuerden que anteriormente ellos procuraban reunirse, Pablo y los que iban, siempre buscaban una sinagoga. Y las sinagogas se reúnen ¿cuáles días? El sábado. Y el sábado, según las escrituras, ese es el séptimo día, el último día de la semana. Aquí ya comienzan a cambiar un poco las cosas. Ya comienzan a identificar que es el día, en ese sentido nosotros decimos que es el día domingo, el día en que la iglesia se reunía. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los que estudian las escrituras y hacen sus postulados y ellos llegan a una serie de conclusiones después que hacen los estudios de los términos y los contextos donde aparecen los diferentes términos, que aquí se reúnen el día domingo, porque ese fue el día de la resurrección. Hay otra lista de cosas ahí, pero no nos vamos a detener en eso. En algún momento usted va a leer sobre esas cosas y va aún a mirar la lucha que hay entre algunas personas, si se reúnen el sábado, si se reúnen el domingo. De pronto por aquí, en el contexto donde estamos nosotros, no vemos tanta información de eso. Pues en el internet sí hay bastante información de ese sentido, pero en el contexto práctico, eso no está en el medio nuestro aquí tan proliferado, vamos a decirlo de esa manera. Pero sí, ahí nos deja ver con claridad que ellos tenían algo organizado, tenían un día específico para un tipo de reunión específica o particular. Eso como nosotros lo hacemos, ¿no? Tenemos un culto de escuela dominical el domingo. Eso quiere decir que tenemos un orden. No es algo así que salió de repente o que el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto aquí. No, ellos tenían algo organizado en una agenda, un itinerario para sus reuniones. Eso lo tenían porque eso nos deja ver eso, el primer día de la semana. La otra cosa que dice ahí, reunidos los discípulos para partir el pan. En esa, un día de la semana habla ahí en particular y veamos otros detallitos aquí, pero primero, Pablo les enseñaba. Entonces, resaltemos cosas aquí. La primera, ahí dice reunidos. Entonces, esa iglesia decidió en común acuerdo. ¿Qué criterios tuvieron en cuenta? No sabemos. Pero ellos decidieron reunirse. Eso nos indica que cualquier persona que llega a los pies del Señor debe tener un lugar donde reunirse. El que es creyente, aquel que es creyente y no se está reuniendo, algo le falta y es posible que le falte todo. Pero ahí el creyente eso lo lleva porque se hace parte de un cuerpo y lo lleva a buscar dónde está ese cuerpo. Así, no sé si así tenga sus dificultades en medio de los otros miembros de ese cuerpo. Pero eso está establecido así. Entonces, esa congregación tenía un lugar específico. La iglesia en su comienzo tenía un tiempo específico, un día específico y decidieron reunirse. Lo segundo ahí dice que la reunión era de los discípulos. Eso también es fundamental. Que eso era, oye, como creyentes en Cristo, debemos congregarnos y debemos hacer esto y esto otro. Y después nos va a decir qué tipo de cosas hacían. Pero era una reunión especial, particular para los discípulos. Eso, que si llegaban otros, no, pero ¿quiénes eran los convocados? Los discípulos. Una de las cosas que a veces se promociona y que es bueno es que cuando se hace evangelismo, nosotros no es invitar a las personas a la congregación, sino presentarle el plan de salvación. Hablarle. Y después cuando esa persona se le dice, mira, si tú eres creyente, tú debes
Congregarte porque los discípulos del Señor se reúnen para alabar a su Señor y hacer otras cosas que en las Escrituras se registra que hacían. La tercera cosa que vemos aquí, bueno, reunidos, entonces se reunían un día específico los discípulos y tenían una actividad, diferentes actividades particulares para hacer. Tenían actividades. Aquí dice que era una reunión particular para partir el pan. Cuando se habla de eso de partir pan, generalmente se piensa que eso es participar de la cena del Señor. El otro detalle que vemos ahí es que Pablo les enseñaba. Entonces, en esas reuniones había enseñanza bíblica. Y esa es una de las cosas fundamentales, porque cuando ven ahí, no se dan tantos detalles de qué era lo que ellos hacían. No se dice si oraban, cuántas oraciones hacían, si cantaban, cuántos signos cantaban o cuántos salmos cantaban. No. Pero esto nos indica que la enseñanza, el estudio bíblico en esas reuniones era lo más importante. Era lo más fundamental, porque si fuera otras cosas, nos dijera algo de otras cosas. En otras partes tampoco nos dice. Pero como hemos visto y que estamos diciendo que nos hemos alejado, y vamos a ver ahí que eso eran enseñanzas largas. Pero siempre decimos que mientras más pasa el tiempo, en la iglesia se va cortando más el tiempo de la enseñanza. Y eso es lo que venimos diciendo. Eso nos indica que nos estamos alejando. Mientras más pasa el tiempo, nos estamos alejando de lo que dice la Biblia y metiendo cosas que no dice la Biblia. O dándole una importancia o prioridad a unas cosas que Dios no le da la importancia y la prioridad, pero que nuestra carne es lo que más nos gusta, y entonces dedicamos más tiempo a lo que a uno en la carne le gusta, y eso es natural por nuestra carnalidad. Pero ¿cuál es el proceso de avance, desarrollo y madurez en el creyente? De ir dejando lo viejo y evidenciando, metiendo lo nuevo. Pero aquí, otra vez, estamos en un ambiente donde no nos da detalles, mayor detalles, pero sí nos da detalles de cómo lo hacían, qué criterios tenían para, si había director, qué criterios tenían para poner esos directores. No nos dice nada de eso. Lo que sí, otra vez insisto, nos deja con claridad es que había enseñanza. Y como vamos a ver, dice ahí que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Eso nos indica que, primero, que tenía un tiempo específico para la enseñanza, porque dice que Pablo alargó. Eso quiere decir, oye Pablo, aquí la enseñanza es de tanto tiempo. Cuando él vio eso, que de pronto el reloj de arena, lo que sea que estuvieran allá para definir el tiempo, el cansancio, la bostezadera que a algunos les cae cuando ya la hora se pasó. Cualquier cosa que ellos tuvieran como señal, ahí Pablo la pasó por alto. Pero sí nos indica que había un orden y había establecido, este es el tiempo. Miren lo que dice más adelante. Otra vez, Pablo disertaba largamente. En todo presenta una prolongación. Al final dice, habló largamente hasta el alba. Cuando ustedes ven eso ahí, reiteradamente, todos sabemos que eso es un énfasis que Dios está llevando al autor, que deja eso plasmado ahí, que allá las cosas eran de esta manera. El hecho de que está una y otra vez indica eso. O sea, presentando, esto es el énfasis. Hay algunos que quieren acomodar las cosas aquí. Sin embargo, en otras partes uno ve cómo eso es contundente desde el Antiguo Testamento, cuando se sentaban o se paraban a leer la Biblia. Nosotros leemos que eso era desde el alba hasta el mediodía. Y estaban de pie escuchando. Y habían algunos después de los escribas y de los jefes de las tribus explicándole, dándole claridad a los grupitos de lo que se estaba diciendo. Y dice que eso era desde el alba hasta el mediodía. Y después se tomaban algún refrigerio o algo así y continuaban.
O sea que eso en las Escrituras eso es claro. De ahí que podemos decir que, y como estamos hablando del consuelo, este es el consuelo de los que predicamos largo. Hay evidencia bíblica para predicar largamente en este texto. Bueno, cualquiera puede decir que hay evidencia bíblica para dormirse cuando se predica largo, ¿verdad? Pero es peligro que se mueran los que se duermen. Evidencia bíblica aquí para predicar largo, evidencia bíblica para dormirse para aquellos que predican largo. Pero los que se duermen pues están en peligro, ahí dice, se pueden caer. Bien, así que no estamos aquí en un segundo piso ni nada así. Pero hermanos, el fondo de lo que vemos ahí está resaltado en esos tres aspectos que apunta a lo mismo. El fondo que se resalta aquí de parte del Señor y que lleva, que Lucas plasme ahí, que la cosa más importante en nuestras reuniones es la palabra de Dios. Eso es evidente, eso es claro. Y nosotros podemos pelear con eso. Si usted se quiere seguir durmiendo, dice alguien que hay algunos que cuando ya anuncian el predicador comienzan a acomodarse en la silla y a bostezar, a estirarse. Y hay otro que dice que hay personas que no les gusta que le cojan el puesto porque ya tienen el acomodo ahí para dormirse. No, porque aquí le pega el aire y entonces eso lo duerme. Pero independientemente de eso, hermanos, es claro lo que se está presentando. Y quiera Dios que nosotros podamos de pronto dejar un poco esa, a veces como una especie de apatía, tanto a la lectura bíblica como al exponerse uno a cierta enseñanza y a cierto tiempo de enseñanza. Yo sé que todos los que estamos aquí, nosotros nos exponemos a veces a mirar una cosa en un celular y se nos pasan las horas y no sentimos cansancio. Y puede que tengamos ganas de ir al baño, pero esto está tan bueno que yo no quiero ir para el baño. Porque aquí no puede ser así. ¿Por qué en la lectura bíblica no puede ser así? ¿Por qué en una enseñanza bíblica no puede ser así? Independientemente de la pedagogía que pueda tener el que está exponiendo, independientemente de eso. Porque a veces uno piensa, no, que justifica, no, el que quiere escuchar y quiere atender a Dios, ese va a atender. No es la comodidad que tiene a su... Porque cuando vemos el contexto de lo que estaba pasando aquí, eso no era un contexto muy agradable. Pero ellos estaban dispuestos a escuchar todo ese tiempo. Pablo, otra cosa que quiero que veamos aquí es que Pablo, como el apóstol, el líder, él tenía, dice ahí, habiendo de salir al día siguiente, él tenía una agenda establecida. Todo estaba, eso no era fortuito. A veces Dios le cambiaba la agenda en el camino, como hemos venido viendo, pero él tenía algo organizado. Esto sí, como estamos diciendo, nos indica que hay un orden. Desde el principio de la iglesia hay un orden establecido, organizado, que después en su momento vamos a juntar todos esos textos que aparecen en el Nuevo Testamento para que digan, bueno, ellos hacían esto y esto otro. Bueno, vamos a ajustar esto a lo que nosotros hacemos, que es lo más sabio que deberíamos hacer. Eso, juntar esas cosas y dedicarnos a acomodar las cosas a lo que está ahí establecido. El discurso, hasta medianoche, bueno, pero continuemos. Versículo 8 dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esto nos indica que había un lugar específico también donde hacían sus reuniones. Antes estaban en la sinagoga. Después que Pablo se sale allá de esa sinagoga y se lleva al grupo y lo pone al lado, eso fue en Éfeso, en la casa de Tiranno, en un lugar ahí no sabemos qué tipo, una escuela de Tiranno ahí. Él tenía su espacio y ahí también se nos indica que él disertaba casi 5 horas diario.
cuando ese salón estaba solo, a mediodía, y la demás gente estaba durmiendo. Miren las condiciones. Pero estaban dispuestos a eso, se ajustaban. Hoy en día nosotros padecemos si no tenemos la música, o si no hasta el aire acondicionado, si no faltan ciertas comodidades. Necesitamos estar cómodos para prestar atención. Y a veces Dios nos quita esas comodidades y nosotros, hay algunos, no voy para culto porque como no hay luz, entonces eso ya el calor a mí me... Puede que en otra parte Él sufra el calor que sea, pero está en algo que le gusta. Porque nosotros aguantamos calor en las cosas que nos gustan, cualquiera de nosotros. Pues si esto nos gusta, podemos venir y aguantar el calor, porque es que nos gusta. Y así debería ser. Entonces, aquí nos indica que hay un lugar, ese lugar está ambientado. Dice ahí, había muchas lámparas en el aposento alto. Entonces habla de un aposento alto donde estaban reunidos. Es posible que sea el lugar donde se reunían con frecuencia, porque ahí dice que había muchas lámparas, y eso va haciendo un énfasis particular, que eso se acondicionó específicamente como esto aquí, que ellos para esos días particulares ponían una cantidad de lámparas. De pronto no era lo normal, pero como hay una cantidad de personas ahí, necesitan tener más luz para este momento de esa reunión. Entonces también nos indica que ellos tenían un lugar organizado, lo adecuaban, lo tenían bien, vamos a decir, ambientado para que las reuniones fueran lo más benéficas posible y que las personas se pudieran sentir lo más cómodo posible. Lo que hacemos en nuestras congregaciones y en lo que cualquiera puede participar, barriendo, organizando, limpiando, pintando, todo ese tipo de cosas que hacemos aquí, a lo que usted de pronto está llamado y es invitado y va o no va, eso hace parte de eso. Eso es lo que estaba ahí. Entonces, y es una cuestión de la convicción que el creyente tiene delante de Dios con respecto a esas cosas. Es claro esos detalles ahí, que de pronto uno no se detiene a mirarlo, pero eso no hay que profundizar tanto, pero eso es lo que nos están indicando los textos. Eso era el ambiente. Ahora, hay a veces reuniones donde pasan cosas extraordinarias, y es lo que aparece el versículo 9 al versículo 10. Y vemos aquí, en medio de ese ambiente así, que vamos a decir que el ambiente durmió a Eutico, vamos a decir que el ambiente lo durmió. En ese ambiente así, en la mayoría de cualquier tipo de reunión, no se trata de los ambientes, sino de pronto de la apatía, como he dicho anteriormente, que uno tiene a ciertas cosas. Puede por el ambiente mismo, puede porque no me gusta el que está predicando, o puede porque ya yo ese tema ya yo lo escuché, cualquier excusa que sea. Es un problema de uno. Es un problema de uno. Porque si usted se pone a mirar y le encuentra una solución a cualquiera de esas excusas, no importa cuál sea el texto que se predique aquí, esa es la palabra de Dios. Y usted puede haberlo escuchado las veces que usted quiera escuchado, que sigue siendo palabra de Dios. Y esa no pasa, esa no vuelve vacía. Usted se lo puede saber de memoria. Si eso fue lo que Dios puso, que fulano lo predique aquí, eso, usted cree que no es lo que necesita, pero es precisamente lo que necesita, porque eso fue lo que Dios mandó. Pues es que Él no se equivoca. La diferencia en el Antiguo Testamento era que Él le decía a los profetas, vaya y dígale esto así. Ahorita Él lo dice a través de los voceros. Y no es que Dios le dice, vaya usted, no, mira, estudia los textos, y cualquier texto que yo estudie de esto es para la iglesia. Independientemente de los propósitos que yo pueda tener en mi corazón, la palabra de Dios siempre va a ser aquello para lo cual fue enviada. Y yo puedo tener una intención perversa en mi corazón en lo que estoy haciendo aquí, pero Dios es tan misericordioso que los protege a ustedes de eso y le hace ver qué usted puede sacar de ahí. Porque Él lo hace de esa manera. Eso sobrepasa
el plan de Dios y las intenciones de Dios sobrepasan nuestros planes y nuestras intenciones, por muy perversas que la tengamos en el corazón. Él obra de manera que nosotros no entendemos, y el obrar de Él siempre es bien. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, dice, rendido de un sueño profundo. Ahí se usa el término rendido. Después se dice vencido del sueño. Y el énfasis de eso es que como si él luchó. Hay una lucha. El término hace énfasis de eso, una lucha que él tiene con eso. Porque eso nos indica que sí, llegará el momento cuando pero yo tengo que luchar. Y debo luchar de tal manera que el sueño no me venza. Y eso es lo que hacen las personas en varios contextos. Hay personas que quieren, no, yo necesito terminar esta tarea. Yo voy a tomar café, voy a hacer algo, pero yo no puedo dormirme. Los que van en carretera manejando, tengo sueño, pero yo no puedo. Si despabilo aquí, me puedo accidentar. Busca, hace cualquier cosa, se echa agua en la cara, algo hace para no dormirse. Eso es una lucha. Y el énfasis de eso es que él luchó, pero no luchó lo suficiente. Porque dice vencido, rendido. Y como estamos diciendo, en esas condiciones ahí, con ese ambiente así, él se puso en la mejor parte para recibir la brisita, pero no sabía que era el lugar más peligroso también. Cayó del tercer piso abajo y dice, fue levantado muerto. Eso pasó en un culto. Ustedes ven lo que pasa. Hay experiencia de personas en congregaciones y que han muerto hasta aquí, en el púlpito, predicando, dando testimonio, algo así. Y eso, hay personas que de pronto les sucede algo allá y eso tiende a alterar a las personas. O algo que pasa y se saca, entonces eso altera. Es normal que haya algún tipo de alteración. Sin embargo, hay que pararse, ubicarse en el lugar donde estamos, a quién estamos rindiendo culto, quién tiene el control de todas esas cosas, de tal manera que la alteración no va a sobrepasar los niveles que nosotros debemos tener de manera natural en cierto tipo de reacciones ante ciertos eventos, que eso no debe ser prolongado, no debe ser desaforado, sino que es más, uno tengo que calmarme. Uno mismo dice, o uno le dice al otro, no, pero cálmate. Pero miren lo que dice el texto, dice que entonces, anteriormente podemos intuir que Pablo no había bajado, sino que bajaron algunos y lo levantaron muerto. Versículo 10, entonces Pablo, entonces sí descendió, se echó sobre él y abrazándole, dice ahí, no os alarméis. Entonces había un alboroto ahí por lo que estaba pasando. Y él los calma. ¿Y con qué los va a calmar? No, está vivo. Anteriormente dice que lo levantaron muerto. Y aquí dice que Pablo dice, está vivo. Y dice, no se alteren porque él está vivo. Pero miren el contexto de lo que estamos viendo. Eso está pasando en medio de un culto. Está pasando en medio de una reunión cúltica. Dios está poniendo unas condiciones, unas circunstancias ahí que ellos tienen que enfrentar. Ellos tienen que manejar la cosa. Entonces, eso también nos indica que uno puede estar expuesto. Más allá en esa época, mire que ellos a veces tenían que salir corriendo porque llegaban. Por eso Pablo habla de algunos hermanos que llegan, llamándose hermanos, llegan encubiertamente y hacer desastre, hacer cosas. Algunos que iban a atacarlos. Y eso, bueno, eso se ve todo hoy, se ve bastante en algunos sitios del mundo con respecto a la persecución de la iglesia. Pero aquí Dios nos está llevando a que veamos que hay circunstancias que se van a presentar y que como iglesia debemos tener los criterios bíblicos para manejar cualquiera de esas circunstancias que se presenten. Y ahí, esa frase que está ahí, no os alarméis, esa es una frase muy fundamental. Porque uno dice, bueno, independientemente de lo que esté pasando en la congregación en medio nuestro, esa frase apunta hacia eso, no os alarméis.
Vamos a tener calma, vamos a ver qué dice Dios que se debe hacer en estos casos. No importa cuál sea la situación. Porque es que Dios maneja esas cosas y nos maneja a nosotros también. Y deberíamos estar en dependencia de Él para coincidir con lo que Él quiere hacer o Él está haciendo. Ahí en eso, ustedes van a ver, en la Biblia muy poco se habla o no se dan tantos detalles de personas resucitando. Con todo eso, la gente piensa que resucitar muerto y cosas así es muy común en la Biblia, pero no. En la Biblia eso es... Hay personas que menciona la Biblia que se resucitaron nada más como 5 personas. O sea, personas que Dios usó para resucitar a alguien. En el Antiguo Testamento se habla que Elías resucitó al hijo de la viuda y literalmente se dice que hizo de esa manera, se postró donde el muchacho, que fue lo que pasó aquí, y dice, después lo llama, no, y el alma regresó aquí a él. Aquí cuando dice, está vivo, dice, el alma está en él. Si ustedes ven lo que en las traducciones, de pronto alguna va a decir, el alma de él está en él. Porque es literalmente, el término vivo es el término para referirse a alma. El alma todavía está en él. Pero aquí, primero se declara que está, y si, Lucas, que es el que está haciendo la narración, y él es médico, él debió haber certificado, ese hombre está muerto. Y aquí, lo que quiero resaltar es que se presenta lo mismo, que se echó sobre él. Y eso fue lo que hizo Elías. Eso fue lo que hizo también Eliseo, con el hijo de una tsunamita. Después vemos a Cristo que Él resucita, se registra en las Escrituras 3 resurrecciones de personas por Cristo. Después vemos aquí mismo en el libro de los Hechos que Pedro resucita a Tabita, que en griego es Dorca, y la otra es esta. Pero ustedes no van a ver ahí que la resurrección o estar resucitando muertos como algo común, normal, no. Y en la mayoría de los casos que se dan es para certificar que el siervo de Dios que está ahí sí es siervo de Dios, que viene de parte del Señor. Y voy a leer solamente un texto en ese sentido, en lo que está relacionado con Elías. Voy a leer, después que él está frente al cadáver del niño, dice aquí el texto. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 21 hasta el 24 dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Lo que está diciendo aquí. Y miren lo que dice la mujer. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Uno de los propósitos es certificar que ese es un siervo de Dios. En el contexto aquí es certificar que Pablo es un apóstol del Señor Jesucristo, a quien Dios le dio autoridad para hacer eso que estaba haciendo. Eso no lo hacía cualquier otro creyente. Lo mismo que hizo Pedro. Eso no era cualquier creyente. Y lo digo porque hay muchos que pretenden que eso se está haciendo y se puede hacer ahora. El registro bíblico eso es lo que presenta. Es posible que hubo más resurrecciones que esa, pero eso no aparecen registradas. Hablando de que alguien directamente, vamos a hacer algo por esta persona. Porque hubo otros que resucitaron en otro contexto. Cuando Cristo murió, hubo muchos que resucitaron, pero no fue en un propósito que Cristo dijo: levántate, como le dijo a Lázaro, levántate y anda. Pero en eso, la clave es que Dios está confirmando y certificando el papel de apóstol del apóstol Pablo. Porque hay algunos que piensan que cualquier líder hoy, cualquier pastor, puede tener las mismas facultades que el apóstol Pablo, porque también es un líder. El apóstol Pablo es eso, apóstol Pablo. Y él era anciano y él era pastor. A veces cometemos el error de pensar que yo estoy al nivel de Pablo
en todas las cosas. No, yo estoy al nivel de Pablo en algunas cosas, pero en otras yo no estoy al nivel de Pablo, porque Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo, que Él lo llamó aún para, a través de Él, escribir palabra de Dios. Ninguno después de los 12 apóstoles tienen esa facultad. Ahí lo que vemos es que hay un consuelo en medio de esa situación. Dios da una solución. Dios consuela en medio de las cosas difíciles. Entonces, lo que pueda pasar en medio nuestro, de alguna manera Dios va a dar solución. Y uno debe estar viendo la salida que Él tiene. Y lo último que se dice aquí, el tercer punto que lo tengo como título es versículos 11 y 12, acompañamiento que consuela. Los versículos 11 y 12. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. La idea y del hablar largamente no es tanto esa exposición, sino cuando están esas reuniones así informales que él está hablando de una y otra cosa, hay como camaradería, hay comunión así de compartir una y otra cosa, de pronto le hacían preguntas. El término hace referencia a eso, no es una exposición de discurso, como dice anteriormente, sino que es como una parte donde está el hermano fulano de tal, ya se va, entonces vamos a darle algún tipo de... Vamos a hacerle preguntas, vamos a preguntarle de esto. Y él era el que más hablaba porque era el que estaba dando respuesta a las preguntas que tenían. Pero es ahí como una especie de diálogo. Y lo último, llevaron al joven vivo y fueron grandemente, el énfasis de la consolación. Mis hermanos, nosotros hoy en día tenemos nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestras experiencias particulares. Hay muchas de esas que nosotros somos conscientes que no están de acuerdo a las Escrituras. Hay muchas de esas que nos resistimos a hacer los cambios. Y yo siempre he dicho que una de las dificultades que más tenemos es en la cuestión de manejo de esto, de aquí, de púlpito. Y la Biblia no está enfocada en eso. Como venimos diciendo, y como seguiremos diciendo, y si Dios lo permite en las cartas los vamos a ver, el énfasis está más fuera de aquí que aquí. Y lo que nos hemos inventado nosotros nos pone a pelear. Pero cuando vamos a la Biblia, no, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios está diciendo. ¿Quién va a pelear con Dios? Pero en las otras cosas, las invenciones humanas, pues cada quien tiene su propio gusto, cada quien tiene sus propias ideas. Pero cuando reconocemos esta es la idea de Dios, todos deben apuntar a la idea de Dios. Y dejar de lado cualquier capricho que yo pueda tener o que cualquier otro pueda tener. Y quiera Dios en su misericordia concedernos ese privilegio de estar consciente de su verdad, controlado por su Espíritu Santo, y actuar por ese camino que Él ha trazado y que ahí está y que estamos tratando de resaltar. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y reconozco, Señor, que ella es viva y es eficaz. Y el trabajo que ella puede hacer, nadie más lo puede hacer. Reconozco también que es el Espíritu Santo el maestro de la iglesia y que no puede darle entendimiento ni claridad a ninguna persona, ningún otro hombre, sino tú, en la persona del Espíritu Santo, abriendo entendimiento, abriendo camino e iluminando, Señor, lo que es necesario para cada uno en particular. Según la necesidad de lo que estamos aquí en esta mañana, sea de salvación, salva lo que has planificado salvar. Según la necesidad de avance, de desarrollo, madurez en nuestra mentalidad, en nuestras palabras, en nuestras acciones, desarróllanos, estimúlanos a avanzar a los que debemos avanzar en cualquier área. Pero que tu nombre sea el único glorificado en esto. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.